Muy buenas noches a todos los hermanos aquí presentes. Es un placer saludarles en esta hora. Esperamos que con la ayuda del Espíritu Santo y la ayuda de nuestro Padre Celestial podamos estar aquí en este lugar con el deseo de aprender un poco más de la palabra del Señor. Antes de entrar a la presentación del tema de esta hora, me gustaría que todos nos arrodillásemos y pudiésemos invitar la presencia del Espíritu Santo en nuestro medio a través de una palabra de oración. Vamos a arrodillarnos para orar. Padre Celestial, en esta hora le damos las gracias porque nos da el bendito privilegio de poder reunirnos, congregarnos aquí en este lugar con el propósito de estudiar un poco su palabra. Abrimos nuestros corazones, nuestras mentes para que sea el Espíritu Santo el que hable a través de su palabra en esta hora, que sea el Espíritu Santo el que nos enseñe a través de ella y que las cosas que están allí encerradas en ella por años y años que quizás nunca hemos estudiado, no nos hemos preocupado por escudriñar, permita que el Espíritu Santo nos las pueda revelar en esta hora. Bendiga a cada uno de los hermanos aquí presentes en el mensaje y en la presentación del mensaje de esta hora, y al mensajero en estos momentos, que sea el Espíritu Santo el que hable a través de él. Se lo pedimos y se lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Sean todos muy bienvenidos en esta noche, hermanos. El tema de esta noche es un tema muy importante, se los digo por anticipado. Es un tema que quizás ustedes nunca han escuchado anteriormente en otro lugar o en otra iglesia o de labios, no sé, de otra persona. No sé si lo habrán escuchado. Este tema, como ustedes saben, se está grabando en video para beneficio de los hermanos que quizás nos estén viendo a través de este video. Les saludamos también en esta hora. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por tomar tiempo para sentarse y poder ver este estudio y a la luz de la palabra de Dios, como siempre lo hemos dicho a través de estos estudios que hemos tenido, a la luz de su palabra, a la luz del espíritu de profecía, poder comprender estas verdades que quizás nunca hemos entendido anteriormente. El tema de esta hora está dividido en dos partes. En esta noche vamos a tener la primera parte y si Dios nos concede la vida, la próxima semana a esta misma hora concluiremos este mensaje, tendremos la segunda parte. El mensaje de esta hora lleva como título el pecado corporativo. ¿Qué significa, hermanos, el pecado corporativo? ¿Qué representa eso para nosotros como creyentes? ¿Qué significa para nosotros como adventistas este mensaje tan importante en esta época tan crucial que estamos viviendo en el mundo actual? Pecado corporativo, ¿qué significa eso? ¿La Biblia habla de eso? En esta hora lo vamos a estudiar, hermanos, y a la luz de la palabra del Señor, con su ayuda, por supuesto, con el poder de su Santo Espíritu, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas que quizás nosotros nunca habíamos estudiado o habíamos escuchado. Vamos a abrir entonces nuestro estudio en esta noche, abriendo nuestras Biblias en el libro de Josué, el capítulo 7. Josué, capítulo 7, sería el primer texto de esta hora, y como siempre les digo, apunten todos estos textos, anótenlos, para que así ustedes puedan estudiarlos, puedan meditar en ellos, en fin, puedan escudriñarlos posteriormente. Una vez terminado este estudio, ustedes lo puedan estudiar, los puedan escudriñar más detenidamente. Josué capítulo 7, versículo 1, dice así: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel.
Hermanos, no sé si ustedes notaron este texto. Yo sé que ustedes lo han leído muchas veces en sus respectivas Biblias, pero nosotros conocemos esta historia que está encerrada en el capítulo 7 del libro de Josué. Conocemos la historia de Acán, ¿verdad? Ustedes recuerdan cuando Dios envió allí a las huestes de Israel, cuando entraron allí a Jericó, Dios les dio una orden específica a través de Josué, que era el líder que había tomado prácticamente el lugar de Moisés, y Dios les dijo que tenían prácticamente que destruir todo lo que había allí en la ciudad de Jericó. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Verdad? Ese era el mandato expreso de Dios. Pero hubo un hombre que se llamó Acán, y cuando Acán vio ese tesoro que había allí, ustedes conocen la historia, codició, ¿verdad? Codició ese tesoro, como dice en el versículo 21, lo podemos leer. Cuando Acán fue confrontado durante el desarrollo de la historia del capítulo 7, allí en Josué, fue confrontado, noten lo que dijo este hombre, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, número 1, 200 siclos de plata, número 2, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Ahí podemos ver, hermanos, ustedes conocen la historia, lo que hizo Acán, lo que codició, lo que tomó. La orden expresa de Jehová era de que tenían que destruir todo lo que había en la ciudad. Todo eso era considerado anatema, y entonces por este hombre se aventuró a desobedecer la voz de Dios, lamentablemente, y nosotros conocemos el desarrollo de esta historia y sabemos lo que pasó. Pero noten, hermanos, si ustedes notan el versículo 1, al principio, la primera parte del versículo 1 dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Yo les voy a hacer una pregunta a ustedes ahora. ¿Quién fue el que cometió ese pecado? ¿Quién fue? Acán. Entonces, ¿por qué la Biblia dice ahí que los hijos de Israel, incluyendo a todo el pueblo en general, cometieron una prevaricación? Y la parte final del versículo 1 dice, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. ¿Se da cuenta, hermanos? Que todo el pueblo de Israel llegó a ser culpable por el pecado de un solo hombre. ¿Están entendiendo ustedes el mensaje, hermanos? Por el pecado de uno, en este caso Acán, se hizo responsable a todo el pueblo y posteriormente a 36 hombres también, porque así lo dice el versículo 5. Vamos a ver qué dice Josué capítulo 7, versículo 5. Dice así, y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Hermanos, ¿por qué fueron derrotados esos 36 hombres por los habitantes de Ai? ¿Por qué? Porque el desagrado y la ira de Dios estaba sobre ¿quién? Sobre Israel. Hermano, ¿había pecado todo Israel en general? Solo un hombre, Acán, había sido el culpable, el que había tomado de ese tesoro que Dios había dicho y ordenado, de que todo eso era declarado anatema. Leamos los versículos 10 hasta el 12 de ese mismo capítulo 7 del libro de Josué. Noten lo que dice. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado. ¿Quién ha pecado, hermanos? ¿Quién había pecado, hermana Onix? Israel, no dice Acán. ¿Verdad que no, hermanos? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema. Hermanos, ¿quién tomó del anatema? ¿Todo el pueblo de Israel? No, un solo hombre. Y hasta han hurtado, han mentido. Miren, eso está hablando en términos ¿qué? Plural. ¿Están leyendo ustedes el texto bíblico? Plural. ¿Han qué? Han tomado, han mentido, han robado
Y dice, han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel, ¿quiénes? Los hijos de Israel, plural, no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a hacer ¿qué? Anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Ay, hermanos, ¿qué nos quieren decir o enseñar estos textos en esta hora? Que la iglesia se hace responsable en general por el pecado de alguno de sus miembros o alguno de los líderes de la iglesia. En otras palabras, esto es lo que la Biblia enseña, lo que es el pecado corporativo. ¿Quién fue culpable allí? ¿Solo Acán? No, todo Israel. Lo dice claramente los textos que acabamos de leer. Vamos al libro de Génesis capítulo 20, vamos a ver qué nos dice. Génesis capítulo 20, otros textos muy interesantes. Hoy vamos a escudriñar mucho la palabra del Señor, así que estén atentos allí donde quiera que estén ustedes sentados, anoten todos estos textos. Génesis capítulo 20, y vamos a leer los versículos 7 y versículo 9. Génesis 20, versículo 7 primeramente. Ustedes conocen la historia, otra historia muy interesante, allí en el capítulo 20 del libro de Génesis, la historia de Abraham y Abimelech, este rey que se llamó Abimelech, cuando Abraham llegó allí a la tierra de Abimelech. Pero el versículo 7, para hacer corta la historia, nos dice lo siguiente: ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Si no la devolviereis, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. ¿Quiénes iban a morir por el pecado de este hombre querer tomar a la mujer de Abraham, sabiendo que Abraham había mentido nuevamente y le había dicho en el versículo 2 que dijera que era su hermana? Obviamente Abimelech no sabía de que esa mujer de Abraham, hermana Onix, era su esposa, porque el versículo 2 ustedes pueden leer, dice, y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Lo mismo que repitió cuando llegó a Egipto, ¿se acuerdan? Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Ay no, si esta mujer no es la hermana de él, esta mujer me gusta, yo la voy a hacer mi mujer ahora. ¿Y qué vino como consecuencia de eso, hermanos? La orden expresa de Jehová, y en el versículo 7, devuelve la mujer a su marido. Y si no la devolviere, Jorgito, ¿qué dice? Sabe de que de cierto morirás tú y todos los tuyos. ¿Y por qué los tuyos? ¿Qué culpa tenían ellos, hermana Onix? Versículo 9, ¿qué nos dice? Después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? Oiga, ¿de quién era responsable el pecado? ¿De Abimelech solamente? De todo el pueblo. Dice, ¿qué nos has hecho? Le está diciendo allí en el versículo 9, ¿en qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Por las acciones del rey Abimelech, hermanos, todo el pueblo se consideró responsable de su pecado. ¿Están entendiendo el mensaje? Eso es pecado corporativo. Vamos a otros textos bíblicos. Jeremías capítulo 26. Acompáñenme en sus Biblias, por favor. Jeremías capítulo 26, versículo del 11 en adelante. Jeremías, Antiguo Testamento. Jeremías 26, versículo del 11 hasta el 15. Vamos a leer unos textos muy interesantes allí. Jeremías 26, 11. Espero que estén conmigo. Espero que las personas que están viendo este video puedan estar anotando estos textos en el lugar donde nos están viendo a través de este mensaje.
puedan estar anotando, puedan estar meditando, buscando en la Biblia, al igual que nosotros lo estamos haciendo acá. Jeremías capítulo 26, versículo 11 dice: entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo diciendo: en pena de muerte ha incurrido este hombre, porque profetizó contra esta ciudad, como vosotros habéis oído con vuestros oídos. Oiga, hermanos, en pena de muerte este hombre ha inquirido. O sea, en otras palabras, los líderes, los falsos profetas que eran los líderes del pueblo de Israel en los tiempos de Jeremías, estaban diciendo: este hombre es digno de muerte. ¿Por qué? ¿Por qué fue declarado digno de muerte Jeremías, hermano Flavio? ¿Por qué? Porque dice, porque había hablado o había profetizado en contra de la ciudad. ¿Y a quién simbolizaba la ciudad de Jerusalén en ese entonces? A la iglesia profesa de Dios. Este hombre ha hablado mal en contra de esta organización, ha hablado mal en contra de esta iglesia, y merece, ¿qué cosa? La muerte. ¿Entienden ustedes eso, hermanos? Se estará repitiendo en esta hora esto dentro de la iglesia profesa de Dios en este tiempo del fin. ¿Y qué dice el versículo 12? Sigamos leyendo la historia. Versículo 12. Y habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo diciendo: Jehová me envió a profetizar contra esta casa. ¿Cuál casa? Contra la casa de Jerusalén, el templo, y contra esta ciudad, Jerusalén, todas las palabras que habéis oído. ¿Quién había enviado al profeta Jeremías, hermanos? ¿Quién? Jehová. Pero si usted lleva un mensaje de esta índole, de este calibre, hoy dentro de alguna iglesia, hermanos, ¿qué le van a decir a usted? Que este mensaje es de quién? De Satanás, ¿verdad? El mensaje que llevaba Jeremías era enviado por quién? Por Jehová. Dice el versículo 13: mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. Versículo 14: mas sabed de cierto que si me matáis, óigalo bien, si me matáis a mí, sangre inocente echaréis sobre vosotros. ¿Y sobre quién, hermano Jorge? Y sobre esta ciudad y sobre sus moradores, porque en verdad Jehová me envió a vosotros para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos. ¿Están escuchando ustedes el mensaje, hermanos? Analicemos brevemente los textos que acabamos de leer. Número 1. Jeremías había dado el mensaje que el pueblo profeso de Dios sería destruido si no se arrepentía. ¿Verdad? Nosotros conocemos la historia. Número 2. Había sido traído ante el concilio, en ese entonces, por supuesto, y le dijeron que era digno de muerte, que iba a morir, porque había hablado mal en contra de la ciudad de Jerusalén y en contra del templo. Había hablado mal de la organización de la iglesia, en otras palabras, hermano Jorgito. Número 3, Jeremías les dijo que sangre inocente iban a echar sobre la ciudad y todos sus moradores si lo mataban de esa manera. ¿Sobre quién iba a caer el pecado, hermanos? Sobre cada uno de los moradores de Jerusalén. ¿Están entendiendo, hermanos, el mensaje? Y número 4, por las acciones de los líderes, todo el pueblo sería responsable del pecado que estaban a punto de cometer. ¿Se dan cuenta, hermanos? Eso es lo que la Biblia se conoce como el pecado corporativo. Por las acciones de los líderes, hermano Jorgito, todo el pueblo iba a ser responsable del pecado que estaban a punto de cometer. Vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, el Nuevo Testamento, porque a veces creemos que solamente el Antiguo Testamento habla de eso. No, el Nuevo Testamento no habla de eso, dicen muchos. Vamos a ver qué nos dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 22 y 23. Acompáñenme, por favor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 22 y 23. ¿Están conmigo? Apunten todos esos textos. Dice así el versículo 22, este fue el discurso del apóstol Pedro
en ese famoso día del Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo allí en el aposento alto. Posterior a eso vino el famoso sermón del apóstol Pedro, pero ustedes conocen también la historia, pero vamos a limitarnos a leer los versículos 22 y 23 del capítulo 2. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. ¿A quién se está dirigiendo, hermano Jorgito, el apóstol Pedro? ¿A quién? ¿A una persona? A todo el pueblo de Israel. Varones israelitas, le está diciendo un tremendo discurso, hermanos. Dice: oíd estas palabras. Sigue diciendo el texto: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Plural, vosotros. Cristo hizo todas estas señales en medio de vosotros. Cristo hizo esto, varón perfecto, varón escogido por Dios. ¿Qué dice el versículo 23 de ese mismo capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles? A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Hermanos, todo el pueblo de Israel fue considerado responsable por la muerte de Cristo, por el pecado de los líderes. ¿Están entendiendo ustedes el mensaje? Varones israelitas, le dijo el apóstol Pedro, y les dijo: todos ustedes lo crucificaron y todos ustedes lo mataron. ¿Quiénes fueron los que juzgaron a Jesús, hermanos? ¿Acaso no fueron los líderes del pueblo? ¿Quiénes fueron los que procuraron su muerte? ¿Acaso no fueron los líderes del pueblo? Pero aquí está hablando la Biblia del pecado corporativo. Por el pecado de los líderes, toda la iglesia se hizo ¿qué? Responsable. Eso es pecado corporativo. Déjenme leerle un texto de este libro, una declaración de este hermoso libro que se llama Palabras de Vida del Gran Maestro. Ustedes tienen ese libro, ustedes lo conocen, Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 246. Quiero compartir con ustedes 246, el primer párrafo, o la mitad de la página, diríamos. Página 246. Escuchen esta declaración, hermanos. El pecado de una nación. ¿El pecado de quién? No dice de una o dos o tres personas. De una nación, hermano Jorge. Y su ruina se debieron a los dirigentes religiosos. ¿Oyeron eso, hermanos? Cómo la sierva del Señor también confirma lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro en Hechos 2, 22 y 23. El pecado de una nación se debió ¿a quién, hermano Jorge? A sus líderes. ¿Se repetirá la historia en el tiempo del fin, hermanos? Que el pecado de una iglesia vaya a caer sobre ella por culpa de sus líderes. Piensen y mediten en eso. Sigamos leyendo otros textos bíblicos. Vamos al libro de Oseas, capítulo 5. Oseas, capítulo 5. Oseas está después del libro de Daniel. Ahí encontramos a Oseas, capítulo 5. Y vamos a leer los textos, los versículos 5 y 6. Oseas 5, 5 dice: la soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Estamos hablando de quién, dice la Escritura: de Israel, de Judá, de Efraín. ¿Qué dice el versículo 6? Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán. Se apartó de ellos. Hermanos, qué interesante ese texto que acabamos de leer, o esos textos que leímos. Dios se apartará de la iglesia por sus pecados. ¿Cómo estaba simbolizada Israel? ¿Cómo estaba simbolizada Israel? ¿Quieren saberlo? Vamos allí mismo en Oseas, capítulo 3,
versículo del 1 hasta el 3. Oseas 3, del 1 hasta el 3. Tenga la bondad, acompáñenme en sus Biblias. Oseas 3, del 1 al 3 dice: me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Y le dije: tú serás mía durante muchos días. No fornicarás, ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. El profeta Oseas está comparando a Israel, al pueblo profeso de Dios, con una mujer que adúltera. Y una mujer en profecía, ustedes saben lo que representa a la iglesia, al pueblo profeso de Dios. Y dice el versículo 1 que esta mujer era ¿qué? Era adúltera. ¿Qué significa la palabra adúltera, hermanos? En la Biblia, en hebreo, esa palabra adúltera viene de adulterio. Y adúltera significa cometer adulterio, apostatar. Oiga eso, hermanos. O sea que esta iglesia en los tiempos de Oseas, hermanos Jorgito, era una iglesia apóstata. También significa adúltera o adúltero, adulterar, adulterio o fornicar. Y esa palabra en hebreo para adúltera es naaf en hebreo. ¿Y qué hacían, hermanos? ¿Qué dice ahí el versículo? Que aparte de que era adúltera, ¿qué más hacían, hermanos? Dice que miraban ¿qué? A dioses ajenos. Dice la última parte del versículo 1. ¿Qué significa mirar a dioses ajenos? Acompáñenme en el libro de Jeremías brevemente. Mantengan allí su dedito o su marcador en Oseas, porque vamos a regresar brevemente a Oseas. Pero acompáñenme en Jeremías capítulo 1, versículo 16. Jeremías 1, versículo 16. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Jeremías 1, 16. Dice que miraban a ¿qué, hermanos? A dioses ajenos. Era una mujer adúltera. ¿Por qué? Porque miraba a dioses ajenos. Era una iglesia apóstata, era una fornicaria. Jeremías capítulo 1, versículo 16, ¿qué nos dice? Y a causa de toda su maldad, está hablando del pueblo profeso de Dios, la iglesia, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Oh, qué interesante. ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Israel en los tiempos de Jeremías también, hermano Jorgito? Estaba adorando ¿a qué? A dioses extraños, a dioses falsos. ¿Qué representa eso hoy? Vamos a verlo a continuación. Jeremías capítulo 5, versículo 19. Jeremías 5, versículo 19. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Jeremías 5, 19 dice: y cuando dijeren, ¿por qué Jehová el Dios nuestro hizo con nosotros todas estas cosas? Entonces les dirás: de la manera que me dejasteis a mí y servisteis a dioses ajenos en vuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra ajena. Hermano, ¿qué estaba haciendo el pueblo de Israel, hermana Onix? Estaba sirviendo ¿a qué? A dioses extraños. La iglesia, hermano Jorge, en los tiempos de Jeremías, estaba adorando dioses falsos. El pueblo profeso de Dios. Qué interesante. Jeremías capítulo 7, versículo 18. Vamos a ver qué nos dice. Jeremías 7, versículo 18. Vamos a ver qué iba a hacer Jehová con esta iglesia profesa, hermano Flavio. Jeremías 7, versículo 18, ¿qué nos dice? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo, y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Oh, hermanos, ¿qué estaba haciendo el pueblo de Israel, hermana Onix? Provocando a Dios ¿a qué? A ira. O sea que la ira de Dios se va a manifestar con una iglesia que está adorando ídolos. Usted dirá: ay no, pero yo en mi iglesia no se adoran ídolos. Usted entra a mi iglesia y no hay imágenes. No hay imágenes de santos, ni de la Virgen María, ni de San José, ni de San Pedro, ni nada de esas cosas. Ni yo tampoco en mi hogar tengo santos. ¿Estará hablando de ese tipo de ídolos hoy dentro de la iglesia profesa de Dios?
Vamos a ver qué nos dice este libro que se llama El conflicto de los siglos. Apunten esta cita. Conflicto de los siglos. ¿Qué representan hoy esos ídolos en la iglesia profesa de Dios? La iglesia adventista del séptimo día. Conflicto de los siglos, página 640. Escuchen lo que dice esta declaración. ¿Cuál era el pecado de Israel? ¿Cuál fue el pecado de Israel en los tiempos de Oseas y en los tiempos de Jeremías, hermana Onix? Que estaban, ¿qué? Adorando ídolos. Y Dios se había, ¿qué? Apartado de ellos, de acuerdo a Oseas capítulo 5 y el versículo 6. Dice, y no le hallaron porque se apartó de ellos. O sea que esta iglesia era una iglesia apóstata y era una iglesia fornicaria y adúltera. Oh, palabra muy fuerte, hermanos. ¿Quién se atreve a pararse en un púlpito hoy de una iglesia y dar este tipo de mensaje, hermano Flavio? El mensaje que daba Oseas o el mensaje que predicaba Jeremías. Conflicto de los siglos, página 640, mitad de la página dicen, escuchen cómo dice: al rechazar la verdad, los hombres rechazan al autor de ella. Al pisotear la ley de Dios, se niega la autoridad del legislador. Es tan fácil hacer un ídolo de las falsas doctrinas y teorías como tallar un ídolo de madera o piedra. Ay, hermanos, entonces, ¿qué representa hoy dentro de la iglesia los ídolos, Jorgito? ¿Qué representan? Las falsas doctrinas que se están introduciendo poco a poco dentro de la iglesia profesa de Dios. Las falsas enseñanzas y la ira de Dios se ha levantado en contra de una iglesia que se ha apartado del mensaje dado desde un principio de este movimiento y que muchos hoy por hoy no están siguiendo y le han dado la espalda completamente, y lo vamos a ver durante este estudio más adelante o quizá la próxima semana, y nos vamos a dar cuenta de qué forma esta iglesia le ha dado prácticamente la espalda a Jehová. Ídolos dentro de la iglesia, hermano. Falsas doctrinas dentro de la iglesia. Falsas enseñanzas dentro de la iglesia, hermano Jorge. En fin, falsos mensajes apóstatas siendo predicados sábado tras sábado detrás de los púlpitos de las iglesias adventistas hoy. Ay, hermanos, vamos al libro de Oseas nuevamente. Les dije que mantuvieran allí el marcador en el libro de Oseas. Oseas capítulo 2. Oseas capítulo 2, versículo 2, versículo 3 y versículo 4. Oseas 2, del 2 hasta el 4, ¿qué nos dice? Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer. En hebreo dice, ella no es mi esposa. ¿Quién es la esposa de Cristo en la Biblia? ¿Quién es? La iglesia. O sea que lo que está diciendo el profeta Oseas allí en ese texto es que Israel, la iglesia profesa de Dios en ese entonces, ya no era la esposa de Jehová o la esposa de Cristo. Ni yo su marido, sigue diciendo el versículo 2. Aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. ¿Se da cuenta el llamado que le está haciendo el profeta Oseas a la iglesia profesa de Dios, hermanos? Al pueblo de Israel en ese entonces, que se apartara de dos cosas: de sus fornicaciones, número 1, y de sus adulterios. ¿Qué estaba haciendo la iglesia, hermana Onis, de Israel en ese entonces? Estaba cometiendo dos cosas: cometiendo fornicación, número 1, y adulterio, número 2. Ay, hermano, por eso es que en el versículo ahí, le dice Jehová: yo ya no soy tu marido y tú no eres ya mi esposa o mi mujer. Noten lo que sigue diciendo el versículo 3. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Versículo 3. Ni tendré misericordia de ¿quién? De sus hijos, porque son hijos de ¿qué? De prostitución. Oh, qué mensaje tan fuerte, hermanos. ¿Quién se atreve a subirse en un púlpito hoy y dar este mensaje que predicaba el profeta Oseas dentro de la iglesia profesa de Dios en este tiempo?
Hermanos, analicemos brevemente esos textos que acabamos de leer. Número 1, la madre, porque dice, contended con vuestra madre. ¿Quién representa a la madre? La iglesia, el profeso pueblo de Dios. Por los pecados de los líderes, toda la iglesia es responsable. ¿Por qué? Porque el versículo 4 dice, no tendré misericordia de sus hijos. ¿Están entendiendo el mensaje, hermanos? ¿Cuál era el pecado aquí en estos textos que acabamos de leer? ¿Cuál era el pecado, hermanos? Fornicación. Ahí lo dice el versículo que acabamos de leer. Pues sus fornicaciones y sus adulterios de entre sus pechos los tienen que quitar si quieren que yo sea su esposo. Fornicación. ¿Cómo puede una iglesia cometer fornicación, hermano? ¿De qué manera? ¿Quieren saberlo? Vamos a ver qué nos dice las Sagradas Escrituras. Mantengan su marcador ahí en Oseas capítulo 2. Vamos al libro de Éxodo capítulo 34 brevemente. El pecado de la iglesia profesa en los tiempos de Oseas era fornicación y adulterio. Los líderes estaban cometiendo ese pecado y todos los hijos eran hijos ¿de qué? De prostitución. Eso es pecado corporativo, hermano. Toda la iglesia en general, hermano Jorge, era responsable por la fornicación y por el adulterio de sus líderes. Vamos a ver qué significa cómo describe la Biblia, cómo explica la Biblia lo que significa cometer fornicación. Vamos al libro de Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34 y leemos los versículos 15 y 16. Éxodo 34, 15 y 16. Conocemos esa historia también. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán. ¿Qué dice ahí, hermanos? Fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificio a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Versículo 16. Y tomando de sus hijas para sus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Hermanos, ¿están escuchando el mensaje? ¿Están prestando atención en sus mentes al mensaje que estamos leyendo en esta hora? Anteriormente habíamos leído acerca de los dioses falsos. El pueblo de Israel en los tiempos de Jeremías estaba cometiendo idolatría. El pueblo de Israel en los tiempos de Oseas estaba prácticamente haciendo lo mismo. Los líderes del pueblo habían cometido fornicación. ¿Qué especifica la Biblia en los textos que acabamos de leer? ¿Qué significa fornicación? Significa no hacer alianza con las iglesias de Babilonia. No hacer alianza con iglesias apóstatas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque esas iglesias adoran ídolos. Hermana Onyx, significa de que esas iglesias enseñan o proclaman falsas doctrinas, falsas enseñanzas. El pueblo de Israel es único. El pueblo de Dios en esta tierra debe ser exclusivo. Se debe diferenciar de esas iglesias apóstatas. Y el Señor les dice ahí, no hagas alianza con los moradores de esta tierra. No hagas alianza con estas iglesias. No te unas con ellas. No tengas concilios con ellas. No te sientes a comer con ellas. ¿Por qué? Porque ellas van a tratar de hacer que tus hijos forniquen y cometan adulterio. Y empiezas a adorar falsos dioses como ellas. Falsas doctrinas como ellas. Los miembros se preguntan hoy, ¿por qué ya no se enseña esto en la iglesia? Cuando yo vine a este mensaje hace 30 años atrás, se hablaba de esto y ya no se habla. ¿Por qué ya no se predica del santuario en esta iglesia? ¿Por qué no se habla de la hermana Guay en esta iglesia? ¿Por qué ya no se habla de estas grandes verdades que yo conocí hace 30 años atrás? O que me enseñó mi abuelita cuando yo era joven. En esta iglesia ya no se habla de ellas. ¿Se han hecho ustedes alguna vez esa pregunta, hermanos? Ahí dice claramente ese texto que acabamos de leer. No hagas alianza con esas naciones porque te van a hacer que forniques en pos de sus dioses. Falsas doctrinas introduciéndose poco a poco dentro de la iglesia
y las verdades que nos identificaban como pueblo remanente han ido desapareciendo poco a poco del panorama y ya prácticamente ni se mencionan. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Vamos al libro de Deuteronomio. Deuteronomio, acompáñenme por favor. Deuteronomio capítulo 31. Estamos en el contexto de cómo puede una iglesia cometer fornicación, porque la iglesia en los tiempos de Oseas era una iglesia fornicaria. Deuteronomio capítulo 31, versículo 16. Dice así: y Jehová dijo a Moisés: he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo, óigalo bien, ¿quién? Este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Hoy, hermanos, déjenme hacerle una pregunta a cada uno de ustedes. ¿Una iglesia está vacunada con la vacuna antiapostasía? ¿Han oído ustedes alguna vez de esa vacuna? El pueblo de Israel, que había sido sacado de Egipto, que había sido conducido por Dios mismo a través de todo el desierto, Dios claramente le dice a Moisés en esos textos que acabamos de leer, que cuando él fuera a descansar, este pueblo iba a, ¿qué, hermanos? ¿Qué iba a hacer? Se iba a apartar de él, iba a fornicar tras dioses ajenos. O sea que la iglesia profesa de Dios en determinado momento iba a abandonar ¿a quién? A su esposo, que es Cristo Jesús, e iba a irse en contra de lo estipulado o lo enseñado en la palabra del Señor. Vamos al libro de Números, capítulo 25. Números, capítulo 25, siguiendo el contexto de lo que significa cometer fornicación. Números 25, versículo 1. Ustedes conocen la historia. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar ¿con quién? Con las hijas de Moab. Oh, hermanos. Mujeres, ¿verdad? ¿Qué representa la mujer en la Biblia, hermanos? Iglesias. ¿Qué empezó a hacer el pueblo de Israel? Empezó a fornicar, a unirse ¿con quién? Con otras mujeres, con otras iglesias fornicarias, iglesias de Babilonia. ¿Están escuchando el mensaje ustedes, hermanos? Jeremías capítulo 3, versículo 1. Acompáñenme, por favor. Jeremías capítulo 3, versículo 1. Jeremías capítulo 3, anoten todos estos textos. Jeremías 3:1. Dicen: si alguno dejare a su mujer, óigalo bien, ¿a quién? A su mujer, y yéndose ésta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú, óigalo bien, ¿a quién está hablando el profeta? Al pueblo de Israel, a la iglesia. Tú pues has ¿qué? Fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Oh, hermanos, la iglesia profesa de Dios en los tiempos de Jeremías, ¿qué había hecho? ¿Cuál era su pecado, hermano Jorge? Había ¿qué? Fornicado. ¿Con cuántos amigos? Con muchos amigos. Queremos ser amigos de todos. No podemos hablar en contra de estas otras iglesias, porque Dios no le agrada esas cosas. Nos vamos a sentar en concilios ecuménicos y vamos a tener amistades, vamos a tener buenos amigos, vamos a dar un buen testimonio delante de ellas. Eso es lo que enseñan hoy los líderes de esta iglesia, hermanos. Y eso es lo que están haciendo, y eso lo vamos a ver
en la segunda parte de este tema tan interesante. ¿Qué significa la palabra fornicar en hebreo? Fornicar en hebreo es saná. Y saná quiere decir cometer adulterio, adulterar, fornicar, ramera. Oye, hermano, qué palabras más fuertes. Prostituir, infiel, apartar o apartarse y fornicación. O sea, hermano Jorge, hermana Onix, que esta iglesia en los tiempos de Jeremías, al estar uniéndose con estos amigos, al pueblo de Israel, al unirse con otras naciones, con otras iglesias apóstatas, estaba haciendo ¿qué? Simple y llanamente una ramera, hermanos. O sea, una prostituta, una iglesia apóstata o ramera. Oiga, ese mensaje es muy fuerte. No vaya a predicar ese mensaje en la iglesia, hermano, donde yo voy. Dicen muchos, no vaya a presentar ese mensaje porque ese mensaje es muy fuerte. ¿Será esta la condición de esta iglesia profesa en este tiempo en que vivimos? Vamos al libro de Jeremías allí mismo, el capítulo 3, versículos 13 y 14. Siguiendo el contexto de cómo puede una iglesia cometer fornicación. Jeremías 3, 13 y 14 dice: reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado. ¿Y fornicaste con quién? Con los extraños, debajo de todo árbol frondoso, y no oísteis mi voz, dice Jehová. Convertíos, óigalo bien lo que dice el versículo 14, convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad, y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Hoy, hermanos, ¿qué está haciendo Jehová? ¿Está qué? Está tomando uno o dos de cada iglesia, hermanos. Y esos dos o esos tres que está sacando, está tomando Jehová de cada iglesia, los va a introducir, ¿dónde, hermano Jorge? En Sión. Ese va a ser el remanente en el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque esta iglesia ha fornicado. Dice el versículo 13, ¿ha fornicado con quién? Con los extraños. Y es una iglesia rebelde, dice el versículo 14. O sea que una iglesia fornicaria no oye la voz de Jehová, ¿verdad? Así lo dice, convertíos a mí, dice ahí, convertíos hijos rebeldes, dice Jehová. Vamos al libro de Oseas, capítulo 1, nuevamente Oseas, donde estábamos. Oseas, capítulo 1, versículo 2. Oseas 1:2 dice: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria, en hebreo es ramera, e hijos de ¿qué? De rameras o de fornicación, porque la tierra ¿qué? Fornica, apartándose de Jehová. Ay, una iglesia fornicaria es aquella que se ha apartado ¿de quién? De Jehová. Esa iglesia que está enseñando otro mensaje, hermana Onix, a través de sus libros, a través de sus folletos de escuela sabática, a través de sus mensajes que se predican cada sábado detrás de sus púlpitos, contrario al mensaje que Dios le dio a esta iglesia. Es una iglesia que ramera, es una iglesia prostituta, y sus hijas, sus miembros son considerados también hijos de ¿qué? De prostitución. Oh, qué mensaje tan fuerte, hermano Jorge. Ese mensaje yo no lo había escuchado antes, dicen muchos. Ese es el pecado corporativo. Por el pecado de los líderes y por la prostitución de los líderes, los hijos también son considerados hijos de ¿qué? De ramera o hijos de prostitución. ¿Se atrevería usted a ir a una iglesia, hermana Onix, y decir a esa iglesia que es una iglesia ramera o prostituta?
Vamos a ver qué nos dice Oseas capítulo 9, versículo 1. Oseas capítulo 9, versículo 1, ¿qué nos dice? No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has que fornicado. Mira, y nuevamente aparece la palabra fornicado, o sea, jugar a la ramera. Apartándote de tu Dios, amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. Una iglesia fornicaria, hermanos, es una iglesia ramera, dice la Biblia claramente. No lo estoy inventando yo, lo dice así la palabra del Señor. ¿Cuál es la relación que la iglesia debe tener con su esposo? Una relación única, ¿verdad que sí? Hay una declaración que quiero compartir, se me vino a la mente, en el conflicto de los siglos. Acompáñenme ahí o pueden anotarlo. Conflicto de los siglos, la página 496, el último párrafo, y 497, el primer párrafo. 496, escuchen esta declaración, hermanos. Presten mucha atención a esta declaración que vamos a leer. Leo nuevamente, cito nuevamente el libro. Conflicto de los siglos, el conflicto de los siglos. La señora Elena G. de White, página 496, el último párrafo, los últimos 3 renglones, y página 497, el primer párrafo. Noten cómo dice: fue la apostasía lo que indujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil. ¿De qué iglesia está hablando aquí? ¿Cuál fue la iglesia primitiva? La iglesia que fue establecida al principio, ¿verdad? Esa iglesia que Cristo estableció en ese entonces, cuando Cristo estuvo en esta tierra, y que posteriormente apostató de la verdad. Naturalmente, no cuando estaba en vida, no cuando estaban en vida los discípulos, ni el apóstol Pablo, ni todas esas personas, sino que fue después. Sigue diciendo: y esto preparó el camino para el desarrollo del papado simbolizado por la bestia. ¿Estamos de acuerdo con esta declaración que acabamos de leer? ¿Sí o no? ¿Cuántos están de acuerdo? Todos, ¿verdad? Vamos a ver si ustedes están de acuerdo con la declaración que yo voy a leer a continuación. San Pablo lo predijo al anunciar que vendría la apostasía y sería revelado el hombre de pecado, según de Tesalonicenses 2:3. De modo, óigalo bien ahora la segunda parte de esta declaración, de modo que la apostasía en la iglesia, ¿en cuál iglesia? ¿En cuál iglesia, hermanos? La apostasía en la iglesia preparará, tiempo futuro, preparará el camino para la imagen de la bestia. Oh, mis hermanos, va a haber una apostasía dentro de esta iglesia. Y cuando esa apostasía venga, hermana Onis, eso es lo que va a preparar para la imagen de la bestia dentro de esta iglesia. Oh, eso yo no lo sabía. Dicen muchos. A mí nadie me había dicho eso. Eso no lo predica en mi iglesia. La apostasía de la iglesia, la fornicación de esta iglesia va a preparar el camino para que entre la imagen de la bestia en el tiempo del fin. ¿Qué les parece a ustedes, hermanos? Y eso lo vamos a ver en la segunda parte de este estudio. Mientras estemos conectados con una iglesia ramera, con una iglesia fornicaria, Dios no tendrá misericordia de nosotros, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque esto significa pecado o responsabilidad corporativa. Así como no tuvo misericordia de Israel en los tiempos de Jeremías, Ezequiel, Daniel y todos esos profetas, y Oseas, así mismo en el tiempo del fin, si usted, hermano que está viendo este video, hermanos aquí presentes, están conectados con una iglesia fornicaria, con una iglesia ramera, Dios nos considera a nosotros, si estuviésemos conectados a ella, nos considera hijos de una ramera también, o hijos de prostitución. Lo acabamos de leer en el libro de Oseas. Vamos a 1 Corintios, acompáñenme por favor, 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. Versículos 15 y 16. Estamos hablando de rameras, ¿verdad? Estamos hablando de una mujer adúltera.
Estamos hablando de una mujer prostituta, una iglesia apóstata, una iglesia que se ha apartado de la verdad, una iglesia que está adorando ídolos dentro de la iglesia, o sea, falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Un mensaje completamente diferente al mensaje que esta iglesia recibió de manos de Dios por medio de estos pioneros que fundaron este movimiento. ¿Están entendiendo el mensaje, hermanos? Primera de Corintios capítulo 6, versículo 15, ¿cómo dice? ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo, sigue diciendo el apóstol Pablo, versículo 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Oye, hermano, si usted está unido a una iglesia ramera, apóstata, una iglesia fornicaria, usted es uno con ella. Usted también es una ramera. Ese es el pecado, ¿qué? Corporativo. ¿Está entendiendo usted el mensaje, hermanos? Esos versículos están ahí hace años y años y años, pero hay veces que no los entendemos, hermana Onyx. No lo habíamos visto desde ese punto de vista. ¿Va a Dios llevar a una iglesia ramera al cielo, sí o no? ¿Sí o no? Vamos al libro de Amós, capítulo 3. Acompáñenme, por favor, al libro de Amós. Está después de Joel, está después de Oseas, Joel, y después está Amós, el profeta Amós, capítulo 3. Amós, capítulo 3. Amós 3:3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Podemos estar nosotros unidos a una iglesia que no está de acuerdo con un escrito está? Con una así dice Jehová. ¿Qué va a suceder con los miembros de una iglesia o los miembros que han decidido seguir a una iglesia ramera? ¿Qué va a suceder con ellos? ¿Quieren saberlo? Vamos a ver qué nos dice el libro de Josué. Volvamos nuevamente al libro de Josué, capítulo 7, versículo 24. Josué, acompáñenme, hermanos, al libro de Josué, capítulo 7, versículo 24. Josué 7, 24 y 25. Josué, capítulo 7, versículos 24 y 25. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda, o sea, su casa y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Ay, hermano, yo les hice una pregunta a ustedes anteriormente y vuelvo y se las hago nuevamente. ¿Qué sucederá con los miembros que han decidido seguir a una iglesia ramera? ¿Qué pasó en el caso de Acán, hermanos? Todo lo que estaba conectado con Acán fue ¿qué? Destruido. Todo lo que estaba conectado con Acán fue destruido. Cuando una iglesia ha fornicado, cuando una iglesia es ramera, todo el que esté conectado a esa iglesia, tristemente, será destruido también. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 13. Proverbios, capítulo 13, versículo 20. Estamos terminando la primera parte de este tema. Proverbios, capítulo 13. Vamos a leer dos textos más y terminamos. Proverbios, capítulo 13, versículo 20.
Proverbios 13:20. ¿Están conmigo? El que anda con sabios, sabio será. Oiga, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Esto es difícil de asimilar a veces, hermanos. Este mensaje es muy fuerte para muchos y es difícil de digerir. Dice claramente que el que esté unido a una iglesia apóstata será ¿qué? Quebrantado. Los necios, de acuerdo al versículo 20 de Proverbios 13, representan los que se han apartado de la sabiduría de Dios, o sea, de la verdad. Si estamos unidos a una iglesia que se ha apartado de la sabiduría de Dios o de la verdad, seremos destruidos. Eso es el pecado corporativo. Porque dice ahí en la parte última del versículo 20, mas el que se junta con necios será quebrantado. Vamos a Proverbios capítulo 14, versículo 7. ¿Cuál es el consejo que nos da? Proverbios capítulo 14, versículo 7. ¿Qué nos dice? Vete delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Que nos debemos de ¿qué? De apartar del hombre necio. ¿Y quién es el hombre necio en la Biblia? ¿Quién es el hombre necio, hermanos? Todo lo contrario al hombre sabio. El hombre necio en la Biblia representa a aquel que se ha apartado de la verdad. Aquella iglesia, hermanos, que se ha apartado de la verdad, representa a una iglesia necia. Y dice allí claramente en el versículo 7 del capítulo 14 de Proverbios, vete delante del hombre necio, apártate de esa iglesia. ¿Por qué? Porque se ha apartado de la verdad, hermano Jorge. Vamos a ir a terminar con una cita de este librito que hemos preparado, que se llama El mensaje del tercer ángel, que muchas veces hemos leído varias citas a través de este tremendo libro, que es una recopilación de citas del Espíritu de Profecía que tienen que ver con el mensaje del tercer ángel. Vamos a leer una o dos declaraciones de lo que significa la verdad. ¿Qué forma parte de esta verdad, hermano Jorge, para el tiempo del fin? Esta cita se encuentra en Review and Herald, apunten, Review and Herald, marzo 13 de 1888. Marzo 13 de 1888, y dice así: tenemos un sagrado mensaje que llevar al mundo. ¿Cómo es el mensaje que tenemos que llevar al mundo? Sagrado. ¿Cuál es ese mensaje, hermano Jorge? El mensaje del tercer ángel. No es una teoría de invención humana, una especulación de la imaginación, pero es la solemne verdad de Dios para estos últimos días. Gloria a Dios. Es la última advertencia para las almas perdidas de los hombres. No es un sistema de verdad simplemente para gratificar y complacer el intelecto. Significa diligentemente labor y sacrificio para todos los que acepten su santa verdad. ¿Se da cuenta, hermano, qué representa la verdad? Decía el versículo 20 de Proverbios 13, el que anda con sabios, sabio será. El sabio es sinónimo de ¿qué? De aquel que predica o enseña la verdad. Y el necio es el que rechaza la verdad. El que se junta con necio será ¿qué? Quebrantado. Si tú estás unido a una iglesia que se ha apartado de la verdad, hermanos, serás ¿qué? Quebrantado, dice así la Biblia. Por eso recomienda en el versículo 7 de Proverbios 14 que apártate, vete delante del hombre necio. Y dice aquí la mensajera del Señor, hermanos, que parte de esa verdad para este tiempo del fin es el mensaje del tercer ángel. ¿Se estará predicando ese mensaje hoy dentro de la iglesia adventista del séptimo día? ¿Qué ustedes creen?
Vamos a otra cita aquí mismo en este folletito, pero la página 28. Pero esta cita se encuentra en Mensajes Selectos, el tomo 2. Apunten, Mensajes Selectos, el tomo 2, la página 134. 134, noten cómo dice. Los mensajes del primero. ¿De cuál? Del primero, del segundo y del tercer ángel se relacionan entre sí. No es posible apagar las evidencias de la verdad permanente y sempiterna. Oiga, hermanos, ¿cómo declara la mensajera del Señor que es el mensaje de los tres ángeles? Una verdad que permanente y sempiterna. Dice, de estos grandiosos mensajes que significan tanto para nosotros, que han despertado una oposición tan intensa del mundo religioso, del papado, de Satanás, de todo el mundo. Por eso es que Satanás no quiere que estos mensajes se prediquen hoy dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque ha levantado una oposición enorme, hermano Jorge. Y entonces noten lo que sigue diciendo. Satanás, óigalo bien, ¿quién? Satanás procura constantemente arrojar su sombra diabólica sobre estos mensajes para que el pueblo remanente de Dios no discierna con claridad su importancia, su tiempo, su lugar. Pero estos, ¿quiénes? Estos mensajes siguen teniendo vigencia y han de ejercer su poder sobre nuestra experiencia religiosa mientras dure el tiempo. Gloria a Dios. Oh, mis hermanos, Satanás odia estos mensajes. Por eso es que Satanás va a hacer de que esta iglesia cometa fornicación, porque es el objetivo de Satanás. Hermanos, nos estamos preparando para ese tiempo. Estamos viviendo ese tiempo ya en estos momentos. Ese va a ser el tema de estudio en la próxima semana, en nuestro próximo tema. Y vamos a continuar hablando acerca del pecado corporativo. Vamos a seguir hablando de otros textos más que están allí en este estudio, y vamos a abarcar y vamos a hablar de otras cosas importantísimas en nuestro próximo mensaje. Así que no se lo puedan perder, la segunda parte de este mensaje. Con la ayuda del Señor, si el Señor nos concede la vida, nos reuniremos una vez más en este lugar la próxima semana. Vamos a terminar, hermanos, entonces con una oración. Nos vamos a arrodillar para pedir la bendición de Dios y que el Señor nos despida en paz de este lugar y nos cuide y nos proteja de regreso a nuestros hogares. Vamos a arrodillarnos. Padre Celestial, gracias por darnos el privilegio de haber estudiado su palabra en esta hora. Gracias, Señor, por su amor y su misericordia. Gracias por abrir nuestras mentes y mostrarnos a través de su palabra el mensaje para este tiempo del fin. Ayúdenos, Señor, a vivir la verdad en nuestras vidas. Ayúdenos a levantar en alto ese estandarte, ese mensaje de los tres ángeles que Dios le dio a este pueblo remanente en el tiempo del fin. Padre Celestial, bendiga a cada uno de los hermanos aquí presentes y a cada uno de los hermanos que están viendo este video. Que sus mentes puedan ser abiertas para que puedan comprender este mensaje para este tiempo del fin tan importante. Se lo pedimos y se lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén.